Mira que me avisaron, ¿eh? Me dijeron, Alex, no te metas ahí. Esos viejos túneles romanos guardan secretos que es mejor dejar enterrados. Pero ya sabes cómo soy. La curiosidad me puede. Y la promesa de encontrar algo gordo. Algo que cambiara las cosas. Llevaba días explorando las afueras de la ciudad, siguiendo rumores, viejos mapas ilegibles. Esta entrada estaba escondida, casi sellada por la vegetación, y un derrumbe parcial. Costó lo suyo abrirse paso. El aire al entrar, denso, frío, con un olor raro, como a tierra mojada, moho, y algo más. Algo metálico, rancio. Encendí la linterna, y el haz de luz se perdió en la oscuridad infinita del pasadizo. Los primeros metros eran estrechos, incómodos. Las paredes de piedra bruta parecían sudar. El silencio era total, solo roto por el sonido de mis pasos y el goteo constante de agua en algún lugar invisible. Avancé despacio, con la linterna rastreando cada rincón. Buscaba inscripciones, señales, algo que me dijera dónde estaba o qué propósito tenía este lugar. Pero nada, solo piedra y más piedra. De repente, el pasadizo se ensanchó. Llegué a una cámara, no muy grande pero diferente. En el centro, una especie de pozo cuadrado, cubierto por una rejilla metálica oxidada hasta lo indecible. Me acerqué con cuidado. La rejilla chirrió bajo mi peso. Al asomar la linterna, el haz no encontraba fondo, solo oscuridad, y ese olor, más intenso aquí. Definitivamente metálico, con un toque dulzón. Mientras rodeaba el pozo, noté algo en la pared opuesta. Un mecanismo. Unas palancas y engranajes oxidados, como si controlaran algo. Parecían muy viejos, pero curiosamente, no estaban atascados del todo. La tentación era fuerte. ¿Qué controlaría ese mecanismo? ¿La rejilla? ¿Algo más? Dudé un momento. La prudencia me decía que saliera. ¿La curiosidad? Bueno, ya sabes. Decidí probar una palanca pequeña. Estaba dura, pero cedió con un crujido metálico que resonó en la cámara. No pasó nada. O eso creí al principio. Un instante después, un sonido grave, un retumbar sordo vino de más adentro del túnel. Como si algo pesado se hubiera movido. Se me erizó el vello de la nuca. Miré hacia el pasadizo por donde había venido. Parecía igual. Miré hacia adelante, hacia donde venía el ruido. Oscuridad total. La linterna apenas penetraba unos pocos metros. El olor dulzón se hizo más fuerte. Y noté una corriente de aire fría que no estaba antes. Venía de más allá del pozo, del pasadizo que se abría al otro lado. La palanca que había movido debía haber abierto algo. Una compuerta, un acceso, o activado una trampa. El pensamiento me heló la sangre. Trampas. Los romanos eran maestros en eso. Decidí seguir. Sí, ya sé, soy un idiota. Pero la idea de que había algo nuevo, algo que nadie había visto en siglos, era demasiado tentadora. Y el ruido, me picaba la curiosidad. El pasadizo continuaba al otro lado de la cámara, justo después del pozo. Era más ancho que el primero. Y las paredes. Tenían un acabado más fino, casi pulido en algunos sitios. Avancé con la linterna. El suelo parecía de losas grandes y bien encajadas. Demasiado bien encajadas, pensé. Busqué juntas, desniveles, algo que indicara que eran móviles. No vi nada obvio, pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. El aire seguía moviéndose, esa corriente fría que olía a metal y algo más. Algo orgánico, quizás. Di un paso más. Y entonces lo oí. Un clic suave, casi inaudible, justo debajo de mi pie. Me quedé inmóvil. El corazón se me disparó. Miré hacia abajo. La losa sobre la que estaba parado parecía normal. Pero el clic venía de ahí. ¿Una placa de presión? ¿Un mecanismo de activación? No me atreví a moverme. ¿Qué hacía? ¿Saltaba? ¿Retrocedía? Pero si retrocedía, ¿podría activar algo al quitar el peso? La mente me iba a 1000 por hora. El goteo de agua parecía más fuerte ahora. O quizás era solo el sonido de mi propia sangre bombeando en mis oídos.
El olor dulzón. ¿A qué me recordaba? Me decidí. Lentamente, con el mayor cuidado del mundo, levanté el pie de la losa. No hubo otro clic. Pero un nuevo sonido, siseante, empezó a llenar el túnel. Venía de las paredes. Pequeños agujeros, disimulados entre las juntas de las piedras, empezaron a soltar una especie de niebla verdosa. No olía bien, para nada. Gas. Era algún tipo de gas. Tóxico, seguramente. Me tapeé con acento agudo la boca y la nariz con la manga, aunque sabía que no serviría de mucho. Tenía que salir de ahí, rápido. Me di la vuelta para correr hacia la cámara del pozo. Pero al hacerlo, mis ojos captaron movimiento en el techo. Placas de piedra se deslizaban, revelando algo oscuro y dentado. Cuchillas. Enormes cuchillas de metal oxidado, listas para caer. La losa de presión no solo soltaba gas, también activaba esto. Estaba atrapado entre el veneno y las cuchillas. El pánico se apoderó de mí. Respiré hondo, conteniendo la tos que ya me picaba la garganta. ¿Había alguna forma de desactivarlo? ¿Algún otro mecanismo? Miré las paredes, el suelo, el techo. La niebla verdosa ya cubría el suelo hasta las rodillas. Las cuchillas del techo crujían, descendiendo centímetro a centímetro. Tenía que pensar y rápido. El olor dulzón. ¿Sangre? Podría ser sangre seca, muy vieja. El gas, basado en algo orgánico en descomposición. Recordé el pozo en la cámara anterior. ¿Y si el mecanismo controlaba no solo la apertura de este pasadizo, sino también la desactivación de las trampas? Era una idea arriesgada. Significaba volver sobre mis pasos, a través de la niebla venenosa, hacia la cámara. Pero no veía otra opción. Las cuchillas estaban cada vez más cerca. Contuve la respiración lo que pude y di un paso cauteloso hacia atrás. La losa no se movió. Bien. Otro paso. El siseo del gas continuaba, pero parecía que no aumentaba. La niebla me llegaba al pecho. La tos se hizo incontrolable. Respiré un poco del aire envenenado y un ardor horrible me subió por la garganta hasta los pulmones. Me mareé. Pero seguí moviéndome. Un paso, otro. La cámara del pozo no estaba lejos. Podía ver la tenue luz de mi linterna reflejándose en la rejilla oxidada. Las cuchillas del techo ya estaban peligrosamente bajas. Podía casi tocarlas si estiraba la mano. Su filo mellado, la superficie rugosa por el óxido, daban escalofríos. Casi corriendo, tropecé con algo en el suelo. Caí de rodillas justo al borde de la cámara. La niebla me envolvió por completo. La garganta me ardía como el infierno. Tosí, luchando por respirar un aire que no me quemara. Mis ojos lloraban. A través de las lágrimas, vi la rejilla del pozo. Y más allá, el mecanismo de palancas. Me arrastré hacia él. Cada movimiento era un esfuerzo. La niebla era más fina en la cámara, el aire un poco más respirable, pero el olor dulzón seguía ahí. Llegué al mecanismo. Varias palancas, de distintos tamaños. ¿Cuál había movido? La pequeña. ¿Cuál desactivaría las trampas? No tenía ni idea. El ruido de las cuchillas arrastrándose por el techo se oía ahora más lejano, pero seguía ahí. ¿Y el siseo del gas? ¿Disminuía? No estaba seguro. Tenía que arriesgarme. Elegí la palanca más grande, pensando que si una pequeña activaba algo, una grande quizás lo pararía. O lo empeoraría. No había tiempo para pensar. Tiré con todas mis fuerzas. La palanca estaba dura, mucho más que la primera. Los engranajes chirriaron, protestaron, pero finalmente cedieron con un clonk sordo y potente. El retumbar volvió, pero esta vez diferente. Más fuerte, más cercano. Y luego, un sonido metálico y agudo, como si algo se rompiera o se liberara. Las cuchillas del túnel dejaron de descender. El siseo del gas. Sí, estaba parando. Poco a poco. Un suspiro de alivio, mezclado con la tos, escapó de mis labios. Pero el retumbar continuaba, y el sonido metálico no era de algo rompiéndose, sino de algo, moviéndose. Rápido. Muy rápido. Venía del pozo.
La rejilla oxidada sobre el pozo empezó a vibrar. Luego, con un chirrido horrible, se levantó sola, lenta, pesadamente, revelando el agujero negro debajo. El olor dulzón se disparó. Era abrumador ahora, y de la oscuridad del pozo empezó a subir algo grande, algo que se arrastraba y se enganchaba. No era una criatura, era una máquina, una construcción retorcida de metal oxidado, engranajes y poleas. Y llevaba algo enganchado, algo que reconocí con horror. Ese olor dulzón era el mismo que sentía al visitar viejos mataderos. Era sangre. Sangre seca, sí. Pero no solo eso. Había algo más fresco. Algo reciente. Lo que la máquina arrastraba eran cuerpos, trozos, restos humanos, enganchados a ganchos, a cadenas, descuartizados. Era una máquina de procesar. Los romanos no solo hacían trampas para matar, hacían máquinas para esto, para deshacerse de los cuerpos, o peor, para usarlos. El pensamiento me revolvió el estómago. La máquina siguió subiendo, chirriando y goteando algo oscuro sobre el suelo de piedra. Llegó hasta el nivel del suelo de la cámara. Era enorme, cubría casi todo el pozo. Y entonces vi lo que había activado. No era solo la rejilla. En la parte superior de la máquina había más mecanismos. Y uno de ellos, una cuchilla circular gigante, empezó a girar lentamente. Este no era un pasadizo con trampas para intrusos. Esto era la trampa final, la máquina de la muerte, y al mover esa palanca grande, la había puesto en marcha. No había escapatoria por el túnel de las cuchillas y el gas, y la entrada original estaba demasiado lejos. Estaba solo en esta cámara, con esa cosa horrible. El olor, el ruido de los engranajes, la visión de lo que llevaba enganchado. Era demasiado. Sentí que me ahogaba, no solo por el gas que aún quedaba, sino por el puro horror. La cuchilla giratoria aceleró. Un zumbido bajo empezó a llenar el aire. La máquina se movió ligeramente, posicionándose. ¿Para qué? ¿Qué iba a hacer? Mis ojos se fijaron en el mecanismo de palancas de la pared. ¿Podría haber otra palanca? ¿Una que la desactivara? ¿O que abriera otra salida? Me levanté temblando, ignorando el ardor en los pulmones. Tenía que intentarlo. Me acerqué de nuevo a la pared, mis manos buscando a tientas en la oscuridad. Había una palanca más, escondida tras una acumulación de óxido. Era pequeña, como la primera. ¿Sería esta? ¿O activaría algo peor? La máquina giró del todo, encarando la pared donde yo estaba. La cuchilla zumbaba. Lista. El olor era insoportable. Sentí que el pánico me paralizaba de nuevo. No podía quedarme quieto. Con un grito mudo, agarré la palanca escondida y tiré de ella con toda mi fuerza. Esta vez, no hubo retumbar. Hubo un clac seco y final. El zumbido de la cuchilla de la máquina decayó rápidamente hasta detenerse. Las luces de mi linterna parecían brillar más intensamente. La máquina se quedó quieta, muda, horrible en su silencio. El olor seguía ahí, pero sin la maquinaria en movimiento parecía menos activo. Miré a mi alrededor. ¿Había pasado algo más? ¿Alguna puerta se había abierto? No vi nada nuevo. La salida por donde vine seguía bloqueada por las cuchillas y el gas, aunque en retirada. La única opción era el pozo. Ahora que la rejilla estaba levantada y la máquina quieta, ¿podría bajar por ahí? ¿A dónde llevaría? Me asomé al borde. Oscuridad total. El olor dulzón era más fuerte, viniendo directamente de abajo. No se oía nada. Un silencio abisal. Pero no podía quedarme. El aire de la cámara, aunque mejor, seguía viciado. Y la idea de que esa máquina pudiera reactivarse. No. Tenía que irme. Busqué algo para improvisar una cuerda. Mi mochila, cinturones. No era mucho, pero quizás suficiente para bajar unos metros y ver si había salientes o un pasadizo abajo. Aseguré lo mejor que pude mi improvisada cuerda a uno de los engranajes macizos de la máquina. Irónico, ¿verdad?
usando la cosa que casi me mata para intentar salvarme. Empecé a descender. El frío era intenso ahora. Y el olor era abrumador. Me llegaba de golpe, como una bofetada. Pura muerte y descomposición. La linterna no servía de nada en esa negrura total. Solo iluminaba la cuerda y mis manos. Estaba bajando a ciegas, guiado solo por el tacto y ese olor horrible. Mi pie tocó algo. No era el fondo. Era un saliente. Una plataforma estrecha en la pared del pozo. Respiré aliviado y me aferré a ella. Encendí la linterna de nuevo. La plataforma era pequeña, resbaladiza. Y a un lado, vi la entrada a otro pasadizo. Más pequeño que los anteriores. Casi oculto. Me solté de la cuerda y me metí en el nuevo pasadizo. Era aún más estrecho. Tenía que ir agachado. El aire aquí era un poco mejor, pero el olor seguía presente. Avancé a ciegas, palpando las paredes. Parecían más naturales, menos trabajadas que los túneles de arriba, como una grieta, más que un pasadizo. De repente, sentí una brisa en la cara. Aire fresco. ¿Una salida? Aceleré el paso, lo que me permitió el estrecho espacio. Unos metros más, y la oscuridad dio paso a una luz tenue. No era luz solar, pero era luz natural. Estaba en una cueva, una oquedad que daba al exterior. Lo había logrado. Salí de la cueva, tambaleándome, tosiendo. El aire fresco me quemaba los pulmones tanto como el gas viciado. Miré hacia atrás, hacia la oscuridad de donde venía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Nunca volveré a acercarme a esos túneles. Que se queden sus secretos y sus máquinas horribles. Salí con vida, pero una parte de mí se quedó ahí abajo, en la oscuridad, con ese olor a muerte,